Seguramente has visto los videos de Don't Hug Me, I Am Scared, o en español, No me abraces, que ando chido. Pues uno de los motivos que lo hicieron famoso desde su primer video, además de mostrar escenas como esta, fue su contenido de alta crítica social parodiando un show para niños. Su primer video, titulado Sé Creativo, el cual te dejaré en la descripción tanto en su versión original como subtitulado al español, nos muestra una dura crítica social en la que la creatividad está limitada. Una libreta con ojos te incita a ser creativo, como en toda caricatura o serie de mopeds. Pero cuando esta creatividad llega demasiado lejos, pasan cosas como esta. Pero ¿hasta dónde llega la creatividad? ¿Qué define algo como creativo o como no creativo? ¿Y cuándo se designa que se sobrepasa de lo creativo? La creatividad tiene distintas definiciones. Los autores la definen de distintas maneras, pero coinciden en que la creatividad es la capacidad para poder producir o crear algo nuevo. Si nos ponemos a buscar, encontraremos múltiples definiciones de creatividad, proporcionada por varios autores de renombre de la talla de Thurston, quien define la creatividad como un pensamiento productivo que consiste en observar y tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada. Bueno, en cristiano, para Thurston la creatividad se basa en la representación estructurada de algo. El arte imita la vida. Por ejemplo, una pintura de la Torre Eiffel. Y después llega el surrealismo a darle una patada en los huevos a Thurston e imponer su propia idea de la creatividad, en la que la visión estructurada no es más que una de millones de opciones en la que se puede representar algo. El pintar sin corregir, eliminar esa necesidad de tener todo perfecto, el reprimir la necesidad de ser formal y pintar lo que te salga, más no lo que quieres que te salga. Veamos por ejemplo las obras de Salvador Dalí, uno de los genios artísticos del siglo pasado. Un elefante espacial, un reloj derretido, aspectos que no se prestan a una interpretación racional, sino más individual. Cada quien ve en su obra algo diferente y lo interpreta de forma diferente, pero seguimos en un dilema. ¿La creatividad debe ser limitada? ¿Qué puntos marcan el límite de la creatividad? ¿Hasta dónde está bien o está mal? La creatividad escapa a aquello que está bien o está mal. La RAE la define como la facultad o capacidad de crear. ¿Pero crear qué? ¿Crear todo? Ideas, pensamientos, libros, métodos cada vez más elaborados y complejos para actividades simples. Pasemos ahora a los tipos de creatividad. La creatividad plástica. Esta se manifiesta en artes visuales como la arquitectura, la escultura o la pintura. La creatividad fluente. Esta es la creatividad de los sentimientos y las actitudes. La creatividad filosófica, la cual refiere a la generalización del conocimiento y la interpretación del mundo. Creatividad científica, la cual consiste en aplicar el ingenio y la innovación dentro de la investigación. Creatividad inventiva, es la aplicación de ideas a la solución de problemas a la vida cotidiana. Y por último, la creatividad social, esta refiere a las relaciones humanas. Su meta es la excelencia en la convivencia y en el bienestar general, en particular en la obtención del bien común. Pero también existen otros tipos de creatividad. Veamos a Ed Gein, o también conocido como el asesino de Plainfield, uno de los asesinos más famosos en la época de los 60, un hombre que convirtió su granja en un matadero. Las autoridades de ese entonces aseguraban que en la vivienda encontraron muebles forrados con piel humana. Ed fue un criminal y también un asesino, pero sobre todo un hombre muy creativo. El peso de esta palabra va escalando cada vez más. Sus asesinatos fueron tan extravagantes que incluso sirvieron como inspiración para obras como Psicosis de Albert Hitchcock y Leatherface, el conocido personaje de la masacre en Texas. La creatividad no tiene un punto de referencia, escapa a toda interpretación del bien y del mal. Como podemos ver, la creatividad está en todo, desde el proceso creativo que lleva a un artista a realizar una pintura, o la manera en que los líderes llevan a su equipo para conseguir una meta, y hasta la forma en que un asesino planea y realiza sus asesinatos. Todas las personas podemos ser creativas, en mayor o menor medida. Esto va a depender de factores culturales y sociales, pero también de qué tanto le pongas en práctica. Algunas de las características de las personas creativas son llevar sus ideas más allá de lo común, proponer ideas muy originales y evaluar y analizar desde una perspectiva muchísimo más amplia. Hace un momento mencioné que Ed Gein sirvió como inspiración para muchas obras, y eso nos lleva a otro punto. Si tomas como referencia un acto, acontecimiento o historia previa a tu creación, ¿esta sigue siendo creativa? Pues sí. La capacidad de tomar ese marco como referencia y modificarlo al grado de que rinda homenaje, pero a su vez sea diferente, ya lo convierte en algo creativo. Donde tú ves una vaca, otra persona le pone los ojos en la espalda, el hocico en la barriga y las ubres en el lomo. Y listo, tienes una vaca, pero más creativa. Los ingenieros, al realizar máquinas, se pueden inspirar de la naturaleza.
Un claro ejemplo es el de Nissan, una compañía automovilística, quienes anunciaron que pretenden lanzar un sistema anticolisión de inteligencia en 2020. Para ello, sus técnicos han estudiado los patrones de comportamiento de los bancos de peces, que siguen 3 reglas. Número 1, no te vayas muy lejos. Número 2, no te acerques demasiado. Y número 3, no me golpees. A partir de todo esto surgió el proyecto ePoro, cuyo objetivo es que los coches se muevan de forma autónoma, sin necesidad que los dirija un conductor y sin chocar entre sí. Pero ¿qué define la creatividad? ¿Qué define algo como creativo o no creativo? ¿Qué es más creativo? ¿Una pintura minimalista contemporánea o las pinturas en cuevas hechas por los primeros humanos en habitar la Tierra? Pues ambas y a la vez ninguna. Las pinturas son representaciones de la realidad, plasmadas desde la vista del pintor. El hecho de haber prácticamente inventado la pintura ya le suma puntos de creatividad a los cavernícolas, digamos unos 50 puntos de 100. Por otro lado tenemos al minimalismo, la capacidad no solo de percibir las figuras, sino de hacer llegar a las personas la misma figura con apenas unos cuantos rasgos característicos, también le suma mucha creatividad, digamos unos 60 puntos de creatividad. El usar pinturas hechas con frutos molidos y usar pelo de animales como pinceles para que estos puedan tomar la tinta y adherirla a la piedra le suma más creatividad, porque incluso el proceso de las cosas es creativo. Pongamos otros 40 puntos a los cavernícolas. Pero los minimalistas, por otro lado, al desarrollar un nuevo estilo de arte en una época tan avanzada y con tantos estilos diferentes como era entonces los 60, le da bastantes puntos de creatividad, digamos unos 30 puntos más. Siempre es fácil copiar o utilizar algo que ya está hecho, por eso es tan difícil crear algo nuevo. Pero los cavernícolas no pintaron animales nuevos, retrataron los ya existentes, solo los representaron en las paredes de las cuevas, y esto les quita todos sus puntos de creatividad. Los hipsters ganaron. Oh, espera. Ellos solo tomaron los rasgos más característicos de lo ya existente para representarlos en sus obras, y esto también les quita todos sus puntos de creatividad. Obviamente no existe una forma para medir algo tan subjetivo como la creatividad. Este pequeño juego solo fue para explicar de una forma más fácil de entender el cómo funciona la subjetividad en cuanto al criterio de la creatividad, lo cual fue algo bastante creativo. Así que entre las pinturas de los cavernícolas y el minimalismo hipster, el más creativo soy yo. Existen muchas formas de usar la creatividad. Por ejemplo, la pedagogía contemporánea ve la creatividad no solo como un proceso de creación, sino también de aprendizaje. Curiosamente, la idea de usar la creatividad para enseñar a los niños también es una idea muy creativa. La pedagogía, en busca de nuevos modelos psicodinámicos, propone despegarnos un poco de los modelos críticos reflexivos en donde el niño se le enseñaba que si la manzana es roja y se acabó. Pero los nuevos modelos buscan que el niño no aprenda por imposición de alguien más, sino que busque la forma de entender la diferencia de una manzana roja o de la manzana amarilla. El planteamiento de un problema siempre dará pie a la búsqueda de soluciones cada vez más creativas. Tomemos como referencia la industria del cine. Tanto tiempo y tantas películas, uno puede creer que ya lo ha visto todo, y es trabajo de los directores y escritores el que esto no sea así. Se buscan nuevas historias, nuevas tomas, nuevos personajes. Se busca un cambio, que nada sea igual a lo anterior, a menos que sea Rápido y Furioso a todo gas, eso siempre es igual. Siempre estaremos obligados a avanzar, a cambiar, a modificar y a mejorar. No existe nada actualmente que no pueda ser mejorado. Prueba de esto, los teléfonos. Cada año tenemos unos 8 o 9 teléfonos nuevos, cada uno mejor que el anterior. ¿Cambios mínimos? Sí, pero cambios. Más delgados, con mejor cámara, con mejor capacidad de memoria. Existen procesos creativos en todo, incluso en el tipo que se le ocurrió hacer un teléfono ligeramente más delgado y venderlo al doble de su precio. ¿Creativo? Claro, por supuesto. Incluso en los videojuegos es necesario un nivel de creatividad cada vez más exigente. Recuerdo cuando en los juegos el único contexto que necesitabas para empezar una aventura con un personaje era saber que la princesa fue secuestrada y que tenías que ir a rescatarla. No hay más, sencillo, simple, ve por ella, campeón. Un proceso que también fue creativo en ese entonces. Revolucionó el entretenimiento involucrándote en la historia al grado de que tú manejabas las acciones del personaje principal. Hoy en día esto ya no es tan fácil. Los videojuegos crecen y cada vez son más demandantes en cuanto a la creatividad, llegando al grado de crear universos enteros basados en sus historias, como lo hizo Halo y más recientemente League of Legends. La diferencia entre un videojuego y una película es sencilla. El juego te obliga a participar en la historia, te da opciones a elegir y caminos que puedes tomar.
El simple hecho de cómo incentivarte a jugar ya implica tener que ser creativo. Con los libros pasa algo similar. El hecho de leer un libro te genera concentración. El leer y no ver las imágenes te motiva a usar tu imaginación para poder visualizar la historia, el contexto y entender la trama. Leer un libro es de las mejores cosas que puedes hacer, pero otra mejor es escribirlos. Desarrollar una historia implica mucha creatividad. La historia poco a poco se genera sola, los personajes, el contexto, todo sale poco a poco. Pero, ¿por qué es tan fácil? Así como en las pruebas proyectivas, las historias que creas tienden a ser parte de tu mismo ser divididas. El contexto tiende a ser el mismo que el tuyo, pero alterado o aumentado. Si te encuentras en una etapa depresiva de tu vida, puedes llegar a escribir libros depresivos, pero por otra parte puedes tomar el problema y el del personaje que creaste e inventar una historia de cómo lo resuelve tu personaje para motivarte a resolver el tuyo. Los procesos creativos de la escritura son interpretaciones de ti mismo llevadas a otro contexto, otro mundo. El hombre que no tiene trabajo ni novia es igual al caballero valiente sin armadura que tiene que rescatar a la princesa.